hoy me dirijo a ti. Lo hago con un profundo sentido de responsabilidad, con respeto a lo que es nuestro Estado de Derecho y con la convicción de que debemos arreglar nuestro sistema eléctrico y que debe servirle a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y nadie más. Hoy vengo a cumplir ese juramento y palabra que le di al pueblo de Puerto Rico, que la contraje desde el primer día de mi administración. Garantizar un sistema eléctrico confiable y estable que responda a nuestra gente. Pero no podemos olvidar cómo llegamos aquí. Llegamos aquí luego de apagones y luego de 8 años que vivimos con los huracanes Irma y María. La infraestructura eléctrica de Puerto Rico colapsó. Todos recordamos la devastación, las noches interminables sin luz, la angustia de no tener nuestros hospitales con electricidad y la angustia de no saber cuándo regresaría nuestro sistema eléctrico. Ciertamente nuestras fábricas, hoteles, escuelas, comerciantes, todos quedaron oscuras. En algunos casos extendiéndose hasta un año después, pasados los huracanes. Todos estos meses de sacrificio y profunda vulnerabilidad ayudaron y marcaron a una era de un antes y un después para Puerto Rico. Desde entonces, la urgencia de transformar nuestro sistema eléctrico dejó de ser un tema técnico y se convirtió en una necesidad apremiante para todas nuestras familias, nuestros enfermos, envejecientes, negocios, economía. Hoy, como gobernadora, tengo la responsabilidad de evaluar continuamente todos estos esfuerzos, no desde la teoría, sino con los hechos y resultados. La transformación de este sistema eléctrico se articuló y comenzó a través de 2 acuerdos principales con el consorcio de Luma, un contrato de operación y mantenimiento y un acuerdo suplementario que estableció un marco interino, porque en aquel entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no había completado el proceso de reestructuración bajo el título 3 de promesa. Ambos acuerdos fueron firmados en junio del 2020 y terminarían automáticamente el 30 de noviembre del 2022. Llegado el 30 de noviembre del 2022, el gobierno de Puerto Rico suscribió una carta de extensión para prolongar la vigencia del acuerdo suplementario bajo el que operaba Luma. Esa carta otorgó a Luma un control indefinido, sin término de tiempo, sobre la operación del sistema de transmisión y distribución, alterando sustancialmente las condiciones del acuerdo suplementario. Con esto, se despojó al gobierno de Puerto Rico de la facultad regulatoria, originalmente diseñada en los primeros contratos para proteger al interés público, y se subordinó la continuidad del contrato a una sola voluntad del operador privado. El efecto práctico de esa carta de extensión fue encadenar al pueblo de Puerto Rico a un contrato perpetuo, sin métricas de desempeños exigibles y sin un mecanismo de rendición de cuentas, para un servicio tan esencial como el de energía eléctrica. Esa carta de extensión otorgada en violación a la ley y a los principios de sana administración pública. ¿Cómo llegamos a ese punto? El pueblo lo ha pagado. Desde que Luma asumió la administración del sistema de transmisión y distribución, el 1 de junio del 2021, el gobierno de Puerto Rico ha cumplido rigurosamente con todas sus obligaciones fiscales y contractuales y también presupuestarias. Todo este periodo se le ha asignado a Luma más de 3.250 millones en presupuestos operacionales, además de 800 millones en pagos de transición y de servicio, para un total que supera los más de 4.000 millones de dólares, según aprobado por el negociado de energía y la Junta de Supervisión Fiscal. Si añadimos que entre los años fiscales 2022 y 2025, Luma recibió cerca de 900 millones adicionales sobre los presupuestos aprobados, y digo, si lo hubieran hecho bien, pero significa que en todos estos 6 años fiscales se le han seguido asignando recursos cercanos a más de 5.000 millones. Y aún así, Luma no ha cumplido contigo. Por eso es imprescindible hablar de estos pagos con transparencia. Cada dólar público invertido debe traducirse en resultados concretos, para ti, para nuestra familia, para nuestros comercios. Sin embargo, los datos demuestran que pese a todas estas expectativas y representaciones que hizo el operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, ni la consistencia, ni efectividad que Puerto Rico merece. Y que Luma prometió y que nos mintió. Hoy puedo destacar que Luma ha tenido disponibles cerca de 11.000 millones de dólares en fondos federales, asignados por FEMA para obra permanente y de mitigación, lo que representa más del 70% de la totalidad de los fondos asignados a la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico. Estos fondos
son la mayor inversión en infraestructura energética en la historia de Puerto Rico. Y de esos 11.000 millones que yo luché mientras estuve en el Congreso de los Estados Unidos, Luma solo ha podido recuperar casi 550 millones en reembolsos de FEMA, lo que representa el 5% de los fondos disponibles. Esto es inaceptable. Y me detengo aquí. Me detengo aquí porque ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolso. Y eso no fue verdad. El gobierno de Puerto Rico contrató a Luma creyendo esta licitación. Un proceso de licitación donde presentaron sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas y le hacían merecedora de la confianza del pueblo de Puerto Rico. También representaron que poseían una experiencia superior a los demás competidores en la obtención y manejo de fondos federales y que podían obtener con agilidad los reembolsos que permitirían acelerar la reconstrucción del sistema. Esa experiencia no la hemos visto en acción ni en los pasados 5 años de contratación, ni en los 11 meses que lleva mi administración. Ante esta realidad, al comenzar mi administración, creamos un SAR de energía para supervisar esta contratación de Luma. Y el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, el ingeniero Josué Colón, al igual que todo el componente del gobierno, iniciaron una fiscalización rigurosa y continua del desempeño del operador y analizaron todas las alternativas legales disponibles para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Al igual que como gobernadora, sostuve todo este año numerosas reuniones con los ejecutivos locales de Luma, al igual que con los altos ejecutivos de las compañías matrices de Luma. Todo en un intento de que mejoraran los servicios que te brindan a ti. Lamentablemente, luego de tantas promesas de cambios que me representaron a mí, a mi equipo de trabajo, no han cumplido con ninguna de ellas. Ese análisis nos llevó a revisar minuciosamente el proceso que dio paso a la carta de extensión de nombramiento y de contrato del 2022. Y además reveló deficiencias en el desempeño que no podían ser ignoradas. El verano pasado di instrucciones para que las alianzas público-privadas presentaran una notificación de disputa técnica que identificó áreas específicas, 6 áreas de incumplimiento con expectativas y obligaciones contractuales, activando así el debido procedimiento de resolución de disputas que estipula el contrato. Según el acuerdo, cualquier controversia debía ventilarse en los tribunales de Puerto Rico. Y en lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su paso, Luma abandonó el proceso pactado y se fue al Tribunal Federal para paralizarlo. Como resultado, esas controversias quedaron detenidas y sin resolverse para ti. El foro propio que establecía esto era el gobierno de Puerto Rico a través de los tribunales. Al pueblo, sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos, luego de que responsablemente hayamos fiscalizado y agotar todos los recursos, luego de un análisis profundo durante los pasados meses, tomé la decisión, en defensa del interés público y en cumplimiento con mi juramento como gobernadora de Puerto Rico, de defender a nuestra gente y de presentar 2 recursos judiciales en el día de hoy para cancelar el contrato de Luma. El primero, se presentó una demanda de sentencia declaratoria en injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicitando que se declare nula la extensión y el recurso legal. También le solicita al tribunal que provea los remedios necesarios para asegurar una transición ordenada con Luma para proteger la continuidad del servicio y resguardar la estabilidad del sistema eléctrico durante todo este proceso. Segundo, presenté un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el más alto foro de Puerto Rico atienda con urgencia los asuntos de derecho y de alto interés público implicados en este caso, por incidir la controversia sobre un servicio esencial para nuestro pueblo. Estos recursos son el resultado de un análisis legal riguroso, de un proceso de aprobación del contrato, del acuerdo suplementario y particularmente de esa carta de extensión, que es nula en derecho por haber sido aprobada en violación de los requisitos establecidos por ley, por alterar de manera sustancial la arquitectura diseñada para salvaguardar el interés público. Mi objetivo es claro: restaurar el marco legal que le permita al gobierno de Puerto Rico recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño y exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación del sistema de transmisión y distribución
de energía que sí le responda a nuestro pueblo. En términos sencillos y en arroz y habichuela. Estos recursos perciben tres cosas: que se declare nula la exención original del 2022, aprobada en violación a todas estas cosas y sin contar con el voto afirmativo de la Junta de Gobierno de las P3, al igual que tampoco se cumplió con la aprobación del negociado de energía y por haber consolidado en un control indefinido a favor de un operador privado sin el andamiaje de supervisión originalmente concebido. Y sin métrica. Que se establezca un marco judicialmente supervisado para una transición ordenada, para un nuevo operador, que garantice la continuidad del servicio y la protección de los trabajadores y las comunidades durante este proceso. Que el Tribunal Supremo pueda intervenir con premura para darle certeza jurídica y permitir sin dilaciones que se adopten decisiones de política pública necesarias para encaminar un nuevo modelo de operación. Esta decisión se toma protegiendo principios fundamentales. La primera, la estabilidad del sistema eléctrico. Mi administración trabajará con todas las agencias pertinentes para asegurarnos que mientras se ventilan estos recursos, se mantenga la continuidad del servicio y se implementen los planes de contingencia que sean necesarios. 2. La protección de todos ustedes. Que se garantice en todo momento la dignidad y el respeto de los trabajadores que día a día sostienen la operación del sistema. Este proceso no es un juicio contra los empleados de Luma, es una corrección al marco de los contratos, a las decisiones que han limitado la capacidad del gobierno de Puerto Rico de exigirle resultados contundentes y el pésimo desempeño de la gerencia de Luma en obtener los reembolsos federales para dar el servicio por el cual se les contrató. Simplemente les digo a los empleados de Luma que están en todos haciendo su trabajo, que atienden estas averías tarde de la noche o de madrugada, que están en la calle haciendo todo lo que pueden con los recursos que ellos les dan. Mi gobierno cuenta con ustedes. Antes de ir al tercer punto, otro de los elementos que constituyó importancia en esta decisión, yo quiero salir de la Junta de Supervisión Fiscal y por eso logramos un primer estado financiero auditado certificado por la Junta y trabajamos de la mano con ellos. Sin embargo, no hemos podido cumplir con entrar los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico porque Luma retiene información que se la hemos pedido por escrito y en persona desde que llegué a la gobernación. Esto es como un intento de que la Junta no se vaya aguantando la información fiscal del Estado. El tercero, el respeto al Estado de Derecho. Vamos a trabajar en coordinación con el componente federal, los entes reguladores, con la Junta de Supervisión Fiscal, para que todos los fondos disponibles para la reconstrucción se utilicen con mayor eficacia y transparencia, guiados por métricas y resultados. Y déjenme decirles que esta decisión no se tomó a la ligera. Se hizo respetando todo el marco legal. Y luego de agotar todas las alternativas para que Luma cumpliera con su deber con el pueblo de Puerto Rico. En repetidas ocasiones, los ejecutivos de Luma se comprometieron conmigo en esta misma oficina a realizar mejoras que nunca se concretizaron. El SAL de Energía y el secretario de la Gobernación llevan desde enero trabajando para que Luma mejore su desempeño y cumpla con sus deberes. Desde abril, estos ejecutivos se reunieron de ATCO y de Cuantas para informarle que los incumplimientos de Luma eran insostenibles. Y les mencioné directamente ejemplos concretos de las diferencias operacionales, la falta de progreso en la reconstrucción, el incumplimiento de métricas, el riesgo que estos representan para el sistema eléctrico. Tanto el SAL de Energía como esta servidora y todos los componentes hemos tenido reuniones con FEMA, con COL3, con otras agencias para ayudarlos a adelantar los proyectos de reconstrucción, como lo hicimos con Genera y otros operadores y no han tenido problemas. Sin embargo, continúan con un pésimo desempeño. Y como mencioné, se levantaron del proceso de resolución que dispone el contrato para irse al Tribunal Federal y con esta acción dejar a Puerto Rico enganchado. Las actuaciones de Luma, su mal servicio, su incumplimiento con lo acordado y su falta de interés en resolver los señalamientos que mi administración les ha hecho, hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales en el día de hoy. Llevamos meses con posibles candidatos buscando establecer un modelo de operación que mejor le sirva al interés público, sin ataduras indefinidas ni cláusulas que neutralicen la capacidad del gobierno en protegerte a ti, a nuestros comerciantes y a nuestra gente. Necesitamos un operador de transmisión y distribución capaz de responder con sentido de urgencia
rendir cuentas con transparencia y de administrar de forma responsable los recursos públicos y los recursos federales destinados a la reconstrucción. Igualmente les aclaro que el contrato original con Luma disponía para un proceso de transición ordenada de 1 año, el cual estaremos honrando para garantizar la continuidad del servicio. Con esta acción comienza una nueva etapa para Puerto Rico, y cumplo con mi palabra y con el compromiso inquebrantable que asumí con ustedes cuando juramenté como gobernadora. Desde el primer día hice un compromiso de devolverle a ustedes la estabilidad energética. Por eso aumentamos en más de 1.200 megavatios la generación eléctrica en Puerto Rico, cuando no había generación. Y Luma le echaba la culpa a Genera y Genera le echaba la culpa a Luma. El problema ahora no es de generación, es de transmisión y distribución. El resto de los operadores han podido trabajar. Por eso, ante todas estas acciones, les dije que iba a cancelar el contrato de Luma y buscaría un mejor operador antes de que concluyera mi primer año como gobernadora. Y eso, hoy lo estoy cumpliendo. Muchos han querido ponerle fecha a este momento. Hay quienes insistían en que lo hiciera el primer día de juramentar, sin mirar cómo se había manejado este contrato, ni el impacto que tendría hacerlo sin responsabilidad. Otros, por el contrario, aseguraron que yo no lo haría. Y también están los que decían querer una salida de Luma, pero de pronto, cuando comenzamos a fiscalizar y a tomar acciones concretas y necesarias, cambiaron el discurso y dejaron de criticar a la empresa, todo para apostar a que yo no cumplía contigo. De hecho, antes de hacer este mensaje, he recibido decenas de llamadas de gente que públicamente se oponía al contrato de Luma y ahora milagrosamente no querían que canceláramos el contrato. El momento es el correcto y es cuando responsablemente se puede hacer, cuando hay los datos, cuando hay los resultados y cuando se hace lo que es mejor para Puerto Rico. Prometí que les iba a cumplir y aquí estoy, antes de concluir mi primer año de administración, haciendo lo que corresponde, porque ustedes así lo pidieron y me lo dejaron saber con su voto. Y yo soy una mujer de palabra y mi compromiso con ustedes va más allá de este anuncio. La palabra la convierto en acción y mi razón de ser cada día. Le pido a Dios Todopoderoso todos los días que me dé las fuerzas para seguir tomando las decisiones que tengo que hacer por Puerto Rico. Y con Dios por delante y con el corazón de ustedes, seguiré defendiendo a nuestra isla. Buenas noches y que Dios los bendiga.